Grabación. Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy tengo el placer de presentar a Ale Peña. Ale Peña es cardióloga pediatra, es egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Ale, de verdad, nos da mucho gusto que el día de hoy tú presentes. Saben que yo les tengo un cariño muy importante al Grupo de Guadalajara y sé que con Miguel Medina se han esforzado y sé lo que les ha costado a ustedes como grupo hacer crecer la parte de cardio, cirugía de cardio, y también sé que han logrado muchas cosas. Pues muchas felicidades por eso y nuevamente muchísimas gracias por discutir este par de artículos. Un tema que desde cuando ya teníamos ahí como en la mesa De querer. de querer, y créeme que vas a tener un buen quórum, pero sobre todo una buena participación, porque sé que hay muchas personas que están interesados en esto. Entonces, Ale, te cedo la palabra y muchas gracias nuevamente. Ok, bueno, pues muchas gracias. Apenas estamos empezando me acabo de ingresar al civil, entonces la verdad es que se han portado súper bien conmigo y pues sí, el objetivo es que crezca esto de cardio en Guadalajara. Y bueno, como les dijeron, pues yo soy cardióloga y sé que es un tema de terapia, pero cuando nosotros valoramos a los niños en el postquirúrgico, pues nos damos cuenta que el síndrome de bajo gasto pues tiene muchísima influencia negativa tanto en la morbilidad como en la mortalidad de nuestros pacientes. Por eso escogí este tema. Uno, porque aparentemente tiene buenos resultados, y número dos, porque me parece que se puede aplicar en nuestros hospitales, ¿no? Son dos artículos, perdón, muy sencillos. De hecho, uno se complementa con el otro. Entonces, a ver, ¿qué les parece? El primero es el estudio, aquí está. Es suplementación de hormona tiroidea en niños posterior a la cirugía cardiopulmonar. Es un estudio multicéntrico, placebo controlado, aleatorizado, y el análisis fue aquí principalmente lo que es la edad. Así como, aquí está. Bueno, la bomba de circulación extracorpórea induce una importante y persistente de hormonas tiroideas, y esta disminución contribuye a un incremento de la movilidad postquirúrgica. Por lo tanto, se cree que cuando se administran estas hormonas en forma de T3 durante y posterior a la bomba de circulación extracorpórea, podría ser una solución para la disminución del síndrome de bajo gasto cardíaco. Como muchas cosas en cardiología pediátrica, los estudios primero se hacen en adultos. Estos son dos de los más importantes. Aquí observaron una disminución en el uso de inotrópicos, disminución de la ventilación mecánica, la isquemia miocárdica, y incluso en una parte de esto fue en arritmias, principalmente fibrilación auricular, pero sin embargo se observa que la administración fue parenteral. En los niños, antes de este estudio, primero se ve que esta disminución de los niveles es mucho más profunda y persistente en comparación de los adultos. Existieron como 3 artículos importantes antes de este estudio, donde ellos indican que no observan como muy buenos resultados e incluso efectos adversos. Si se dan cuenta, en 2 de ellos refieren una elevación en el score de intervención terapéutica. No saben qué es eso, pero es como un score del número de procedimientos que se hace y como ver costos y demás. En el segundo sí refieren que además de esta elevación existe una disminución en el score inotrópico, y en el último sí refieren que hay una mejora en el estado clínico, pero solamente incluye pacientes con lesiones de arco aórtico. Entonces, si se dan cuenta, pues son estudios con poblaciones muy pequeñas, de 28 a 42 pacientes, y algo importante es que no se administró el suplemento durante e inmediatamente después de la cirugía. O el primero nada más indica que fue 24 horas postquirúrgicos y en el resto no indica en el momento que se realizó. En este nuevo estudio, pues bueno, fue un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, cuyo objetivo principal fue evaluar los efectos del suplemento de T3 después de la bomba de circulación extracorpórea en pacientes menores a 2 años de edad. Y su hipótesis es que la suplementación de hormona tiroidea en forma de T3 de forma segura y comparada con placebo, pues produce una mejora significativa en los parámetros clínicos científicos. Y suministrado por vía intravenosa inmediatamente antes de poner la posterior a la liberación del mensaje tópico, y luego intervalos de 3, 6 y 9 horas después de la cirugía.
Los 9 se tomaron antes de la primera inyección de 16 horas previas y unos 6, 12, 24 y 72 horas postquirúrgicas. Los pacientes se dividieron primero en dos grandes tipos. Primero recibieron intervención en el segundo de placebo y después dividieron a los pacientes según su diagnóstico en los tipos. Depende del diagnóstico, el score de Aristóteles lo dividieron como en alto y riesgo bajo. Y si se dan cuenta, pues la verdad es que son sumamente similares los grupos, son muy equiparables. Solamente tienen 3 pacientes más el grupo de hormona tiroidea y corresponde a lo que son los pacientes con bajo riesgo, pero del resto todo es muy similar, edad, género y demás. Ok, se estudiaron variables demográficas que lo vamos a ver más adelante. La función cardíaca se valoró por ecocardiograma, por el método Simpson. Se realizó 6, 24 y 72 horas postquirúrgicas. Se valoró el score inotrópico a las 6 horas de las primeras horas postquirúrgicas, además del tiempo de extubación, y bueno, los resultados los vamos a dividir en dos partes. Estas son las variables demográficas, donde lo que valoran es el tiempo de la cirugía, si fue la mañana o no. Otro es el día de que se operó, si recorrió, si necesitó apertura cardíaca, apertura torácica cuando salió, el tiempo de circulación extracorpórea, el tiempo de pinzamiento aórtico. La verdad es que no hubo una diferencia significativa, lo único es la hora de que se realizó la cirugía, que fue la mañana, en los pacientes que recibieron hormonas tiroideas, pero no hubo ninguna correlación significativa con los resultados. Y bueno, como les comentaba, la primera parte de los resultados es que no observaron nada significativo. Y por los tipos de extubación entre ambos grupos no hubo ningún resultado favorable. Solamente se correlacionó el tiempo de extubación en la escuela de Aristóteles, supongo que es obvio, porque tiene bajo riesgo pues, de ver antes. Pero en cuanto a score inotrópico, función cardíaca, frecuencia cardíaca y demás, no hubo ningún cambio. Sin embargo, en un análisis secundario, observaron que la edad es súper importante y ellos observaron que los pacientes menores a 5 meses encontraban diferencias significativas en comparación con los otros. Entonces, subdividieron a los pacientes en base a la edad, en menor y mayor a 5 meses. Esta es la tablita de los principales diagnósticos en base a la edad. Y lo que van encontrando es que la primera de su lado derecho es mayor a 5 meses y la del lado izquierdo menor a 5 meses. En cuanto a la extubación, el grupo que recibió hormonas tiroideas se extuba de una forma mucho más temprana en comparación con el placebo, 55 versus 98 horas. La primera es menor a 5 meses y la segunda menor a 5 meses. Igual, el score inotrópico disminuyó un 23% en las primeras 24 horas en comparación con los que reciben el placebo. Mejoraba la presión de la presión arterial media. Las mayores 5 meses pues no hubo nada significativo, ¿no? Y bueno, ellos indican que pues no hubo efectos en forma inicial, no hubo ningún efecto de la suplementación de hormonas tiroideas en la valoración urinaria. Sin embargo, en los análisis secundarios confirmaron la interacción entre la edad y la suplementación. Mejora la extubación, disminuye el score inotrópico y mejora la función cardíaca. Y antes que encuentran que sus niveles de estrés de los pacientes que incluso reciben suplementos a niveles de salud de las 24 horas. Por eso es importante iniciar el suplemento durante y recibir los quirúrgicos. Igual los efectos se observaron en las primeras 24 horas. Y bueno, ese es el primer artículo. Igual podemos ver el segundo, ¿no? Y porque es suplemento del otro. Sí, Ale, sabes que de repente tenemos un poquitito de fallas. Yo creo que, no sé si es el micrófono que haga como una especie de falso. Ajá. O sea, de repente escuchas muy bien, pero de repente como que se corta No. un poquitito. Ahorita te escuchas muy bien, pero de repente como que se corta, se escucha un poquito entrecortado. Mucho. Pero dale con el siguiente. Sí, si no, ustedes me dicen. Sí, ahí te escuchas muy bien. Ah, ok. Bueno, este segundo es, como les decía, el complemento del siguiente. Y de hecho se basaron en el anterior artículo. Ellos dicen, sí, existe el síndrome de Pem, que en sus pacientes es como de tipo 2, y se basaron mucho en el artículo, pero sin embargo, pues como vimos, pues utiliza la suplemento hormonal de forma
pero ellos dicen, bueno, pues esta preparación no es como muy comúnmente utilizada en muchos pacientes, altos costos y la disponibilidad no es en todos los países, entonces ellos valoran el uso de T3 oral en el posquirúrgico inmediato como tratamiento de estos niveles bajos de la T3 hasta el momento que lo habían hecho, se había apuntado. Sin embargo, los adultos previamente se había valorado y ellos han encontrado que en adultos T3 oral niveles más estables en comparación en forma intravenosa. El objetivo de este estudio fue entrenar algunas teorías y limitar los niveles tanto de T3 libres como de T3 total. Y forma secundaria ver si existe alteraciones en el ejido hospitalario. Es un estudio que hizo en un único cero, productivo de objetivo garantizado, controlado, y pues evaluar los efectos de suplemento y ahora la cirugía con bomba de estimulación corpórea en menores de 2 años. Dividieron a los pacientes en 3 grupos, todos recibieron 6 dosis en total. El primer grupo fue el grupo placebo, fueron 6 dosis del placebo. El grupo B fue dosis bajas de hormona tiroidea y ellos recibieron 3 dosis de hormonas tiroideas y los estuvieron intercalando con 3 dosis de placebo. Entonces fueron 3 de placebo y 3 hormonas tiroideas. Y por último, el grupo C fueron dosis altas de hormonas tiroideas y ellos recibieron las 6 dosis de placebo. Los criterios de inclusión fueron de separados y tuvieran Aristóteles de 6 o más. Y los criterios de exclusión fueron peso menos kilos, que tuvieran diagnóstico de aritmia o tratamiento clínico, tuvieran clínica de sepsis, falla renal prequirúrgica, algún desorden metabólico conocido y que tuvieran alguna contraindicación para recibir T3 por vía oral. Se midieron T3, T4 libre y totales y TSH durante la inducción antes de iniciar el tratamiento y 1, 6, 12, 18, 36 y 73 horas posterior al iniciamiento y los los posibles efectos adversos, particularmente datos de ciclismo y los primeros 7 días postquirúrgicos. Bueno, aquí inicialmente fueron 47 pacientes, pero al final fueron 45, fueron 15 en cada grupo. Sin embargo, en un análisis secundario se tuvieron que retirar 2 pacientes del grupo, del grupo. Uno fue por hipertensión y otro fue por suplemento oral, tuvo efecto digestivo. Entonces fueron 15 en el A, 14 en el B, 14 en el C. Estos son los análisis demográficos. La verdad es que no existe una diferencia significativa. En cuanto, solo lo importante aquí era que si se dan cuenta, menores de 6 meses es el grupo más pequeño del grupo, 20 hasta el 8.6%, pero el resto no hay diferencias significativas. Estos son los valores de hormonas tiroideas basales, que igual pues son equiparables de los 3 grupos. Y aquí vemos ya los resultados. Tanto en el grupo A como en el grupo B, es el de todos como en el grupo placebo, la verdad es que los niveles fueron muy similares, no muestran diferencias significativas, por eso es que ellos toman en cuenta nada más el grupo A y el grupo C. Y se dan cuenta, bueno, tanto el grupo C, que son estas rayitas con las estrellitas, en los niveles de T3, entre las 18 y 36 horas posterior a la cirugía, los niveles de T3, tanto libre como total, permanecen mucho más, niveles mucho más altos en comparación con el grupo placebo, que es los cuadritos de blanco, ¿no? De hecho, si se fijan, los valores están mucho más abajo, pero a las 72 horas se observa una disminución importante de estos niveles. Ellos en este estudio, pues la verdad es que no encuentran como factores significativos en cuanto al tiempo de extubación, tiempo de estancia hospitalaria o terapia intensiva. Sin embargo, se recuerdan en la primera, una de las primeras tablitas de las edades, el porcentaje era mucho menor en los menores de 6 meses, donde se ha observado que tienen mucho mejor efecto de estos pacientes, ¿no? Y bueno, ellos refieren que, este fue el primer estudio con suplemento oral y se demostró que la T3 oral a dosis de 0.5 microgramos por kilo al inicio de la inducción de la anestesia y cada 12 horas posterior es efectivo para prevenir la disminución de los niveles de T3. No se detectaron efectos adversos como incremento de frecuencia cardíaca, tensión arterial o temperatura. Y como demuestran muchos artículos, se observó
que sí disminuyen los niveles de T3 posterior a la cirugía cardíaca. Y bueno, sería todo. No sé cómo te deja esto. Eran artículos como muy sencillos, no sé qué les parecieron. Sé que existen centros en la Ciudad de México donde se les inicia suplementos a todos los menores de 5 meses y el resto solamente si tienen un scoring o nivel de 3 bajo. Vale, tuvimos un poquito de problemas con el audio, pero bueno, creo que si podemos seguir la presentación, más o menos seguimos ahí la secuencia. Lo único que no se escuchó muy bien fue tu última conclusión. ¿Nos podrías repetir, Ale? ¿Fue mi qué, perdón? Lo último que dijiste, la conclusión. Ah, ok. Bueno, ellos, ¿quieres que comparta pantalla otra vez o ya? Más bien, lo que nos comentaste al final, nos quedamos hasta que en centros de la Ciudad de México se Ah, utilizaban. ok. Sí, bueno, en centros de la Ciudad de México, ellos utilizan en todos los pacientes menores a 5 meses y si son mayores a 5 meses lo usan para pacientes con score inotrópico o si tienen T3 libre baja, es cuando lo administran. Pero digo, no sé si en sus centros los utilicen o si se puede aplicar o para mejorar el síndrome de bajo gasto, pues Listo, Ale, muchas gracias. no a ti. Comentarios. Bueno, yo quería comentar acerca del... Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el hospital infantil, la verdad es que, por aquí anda Manuel y Pepe, creo que definitivamente no es una estrategia que sea empleado. Alguna vez tuvimos una oportunidad de presentar ahí algunos artículos con Saúl Flores en Texas y le preguntamos específicamente eso y nos decía también que no era algo que ellos estuvieran empleando. Pero en el hospital infantil privado, el grupo de Manuel y de Pepe lo han utilizado y creo que los resultados, como bien lo dices, en los niños menores han sido buenos. Ojalá ahorita ellos nos puedan compartir su experiencia, pero definitivamente sí se me hace un tema un poquito controversial. Incluso tuvimos algún paciente que estuvo en el hospital infantil privado, después trasladamos al Infantil de México y se criticó un poco ese tema. Entonces, ojalá los intensivistas nos pudieran dar su punto de vista al respecto. Miguel, adelante. Gracias, Charlie. Gracias, Ale. La verdad es que son artículos muy interesantes. Felicitarte por tu plática. Sé que hay mucho esfuerzo detrás de ella. Y pues entre los proyectos que tenemos ahí en el Hospital Civil, es precisamente, pues estamos interesados en hacer algún trabajo de investigación sobre determinación de hormonas tiroideas y sobre todo, pues, principalmente ver cómo nos va con la suplementación. Sabemos que es un tema controvertido, pero pues es sin duda un tema muy interesante con muchas miras a tener varias propuestas y varias líneas de investigación. Miguel, duda, ¿ustedes en el civil tienen oportunidad de este tipo de mediciones de manera, o sea, sencilla, pues las tienen a la mano? Generalmente hemos tenido que hacer algún tipo de gestión con los administradores del hospital. En alguna ocasión recordarás por ahí que platicamos sobre un estudio que hicimos de determinación de niveles de interleuquinas en los pacientes posoperados de cuartectomía que los manteníamos con manejo con ramipril para ver el grado de elevación de las interleuquinas en pacientes que manejábamos con ese fármaco, con ramipril. Y se tiene que hacer una especial. Hasta ahorita, cuando hemos presentado algún programa o algún proyecto de investigación, no nos han dicho que no. Sin embargo, bueno, pues son muchos pasos que hay que seguir por cuestiones de comité de ética. Tenemos que fundamentar muy bien los estudios. Hasta ahorita no hemos tenido ningún rechazo en cuanto a esos estudios. Yo espero que no sea el caso en esta ocasión para que pues nos puedan hacer determinaciones séricas en varias fases de hormonas tiroideas. Ojalá que más adelante les tengamos por ahí algún avance.
Muy bien, Miguel, muchas gracias. Pepito, adelante. Hola, hola, buenas noches a todos. Muy interesante la plática y totalmente de acuerdo con las conclusiones del último artículo. Básicamente nosotros hemos implementado esto hace ya un par de años, junto con el uso de cloruro de calcio y esteroides, sobre todo en pacientes con scores inotrópicos altos o un síndromes de bajos gastos cardíacos que son muy refractarios al manejo con scores inotrópicos altos. La verdad nos ha ido muy, muy, muy bien y como comenta perfectamente eh, el artículo, es menores de 6 meses el grupo más vulnerable con los que mejores respuestas hemos visto. La diferencia que tomamos en cuenta nosotros no lo ocupamos de manera rutinaria, pero sí titulando niveles en postquirúrgicos que presentan síndrome de bajo gasto cardíaco. No usamos en todos los pacientes, sino en cierto tipo de pacientes, sobre todo en los que, repito, los que tienen un score inotrópico muy alto. La verdad, la respuesta es muy favorable, junto al uso de cloruro de calcio, que ya tuvimos una discusión sobre el uso de este es un excelente inotrópico, un excelente antirrítmico en este grupo menores de 3 meses para llevar un postquirúrgico más tranquilo y tratar de bajar sus scores inotrópicos. Normalmente los llevamos a 2 semanas. Lastimosamente aquí tenemos la combinación que es T3 y T4, la leiotironina. No tenemos prácticamente una T3 sola, sino siempre tenemos combinada en vía oral y la dosis que recomendaba la doctora. Muchas gracias. Gracias, Pepito. ¿Puedo comentar algo? Adelante, doctor. La verdad es que a mí me gustaron mucho los dos artículos. Yo empecé leyendo el segundo primero y me llamó la atención cómo estaba hecho y se me hizo como un poco medio empírica la planeación. Sin embargo, después que leí el otro, bueno, ya vi de dónde salió eso. Yo creo que el primer artículo, pues el grande, en primer lugar, yo creo que tiene buena validez porque es un estudio multicéntrico y sí están bien especificados los pacientes y con recursos. Y la conclusión de ellos me gustó, o sea, porque precisamente sí está muy controvertido el uso de T3 y T4 y la conclusión de ellos fue que solo sirve en los menores de 6 meses para prevenir los datos de síndrome de eutiroideo enfermo. Entonces, lo que está haciendo el segundo artículo es comprobar esa conclusión a la que llegaron en el primer artículo. Entonces, el segundo artículo, la verdad es que está también bien hecho. En primer lugar, sí está doble ciego, pues, o sea, sí está totalmente al azar. En segundo lugar, definieron 3 grupos que la verdad es que entre el grupo placebo y los dos, entre los 2 grupos que recibieron hormonas tiroideas, pues la única, bueno, se fueron al doble de hormonas tiroideas, pero presentándolas cada 12 horas. Ahora, con respecto a esto, lo que están demostrando es profilaxis nada más. Lo que demostraron es que no hay cambios primero que no hay complicaciones por el uso de hormonas tiroideas. Es una dosis totalmente tolerable. Sí demostraron que es mejor dar las dosis cada 12 horas y solo le están dando 3 días. Entonces, no están tratando nada. Un poco pensando en lo que comentabas, Pepe, de que solo lo usan en el paciente que empieza a tener bajo gasto, etcétera. Yo creo que que es un muy buen tema para hacer un protocolo en nuestros hospitales, precisamente por los estados nutricionales de los niños, por el tipo de pacientes que tenemos. Si ya no tenemos que demostrar la edad ya está hecha, yo diría que menores de 6 meses, los pacientes que entran a bomba, menores de 6 meses,
y con cierto grado de complejidad, porque lo que no quiero es tener que manejar el bajo gasto, ni lo que no quiero es tener que subir mucho las aminas. Lo que quiero es prevenir todo eso, y así como a todos los pacientes les ponemos esteroides, yo creo que los niños menores de 6 meses con cierto tipo de cirugías complicadas sí deberían de recibir rutinariamente hormonas tiroideas. Porque no voy a manejar el bajo gasto con hormonas tiroideas. Voy a prevenir que el manejo para que no llegue a ese bajo gasto realmente funcione al estarle dando las hormonas tiroideas. Y un poco comentando lo Miguel, bueno, al final en esto hicieron muchas determinaciones de hormonas tiroideas, pues perfiles tiroideos para acabar pronto, no me acuerdo cuántos, prácticamente 6 perfiles tiroideos a lo largo de la evolución de los pacientes, o no sé cuántos. Pero además eso ya está demostrado. Entonces, en base a este artículo y en base al primer artículo, yo creo que en nuestros hospitales podemos protocolizar sin muchos conflictos éticos el simple y llanamente, clínicamente, el uso de hormonas tiroideas. Hacer un grupo de pacientes donde se les dé al azar, o sea, que se determine pues doble ciego sin saber qué se le dio, a un grupo placebo y al otro incluso directo la dosis de cada 12 horas, la dosis alta de este segundo artículo, nada más por 3 días, y que nadie sepa hasta el final realmente, y se puedan analizar retrospectivamente las variables y sí se pueda correlacionar si hubo o no diferencias entre uno y otro grupo. Yo sí creo que es así como se tienen que suplementar muchas cosas en el postoperatorio, se debe suplementar también transitoriamente y muy poquito, pero una dosis muy segura con hormonas tiroideas. Pero esa es mi opinión, ¿no? Yo sí creo que se deban usar. Pero no sé si se entendió más o menos lo del artículo, para qué está hecho. O sea, no está hecho para manejar una complicación, ni para manejar el bajo gasto, ni para manejar el score inotrópico, nada. Es nada más estar repletos de hormonas tiroideas por el riesgo de que hayan bajado. O sea, es casi como dar vitaminas, pues. No sé si se oye o no oigo yo nada. Sí, doctor, listo. Bueno, y la otra, no, en ninguno de los dos maneja, porque nosotros manejamos muchos niños con síndrome de Down, y el niño con síndrome de Down sí es más susceptible de hacer hipotiroidismos. También eso, y no, ninguno de los dos artículos menciona casos sindromáticos, o sea, pacientes, no sé si los excluyeron o no los manejan o no, o qué, pero no están incluidos o no mencionan nada sobre pacientes con algún síndrome o con alguna otra asociación de malformaciones. Entonces, eso a lo mejor podría ser un sesgo también, ¿no? Gracias, doctor. Aranza, adelante. Hola, buenas noches. Pues sí, nosotros habitualmente en el INP sí utilizamos sustitución de hormonas tiroidea. Lo utilizamos principalmente en niños menores de 6 meses, como ya se comentó, en los neonatos, siendo pues grupos vulnerables. Y pues de acuerdo también con lo que dice el doctor Bolio, pero sí, no hay que olvidar que sí, la mayoría de los estudios pues ya indican que hay una disminución de las hormonas tiroideas de las 12 a las 48 horas posteriores a que son sometidos a bomba de circulación extracorpórea, y que este descenso se puede prolongar incluso hasta los 7 días posquirúrgicos. Entonces, pues sabemos que sí, que las hormonas tiroideas nos van a regular mucho la función cardíaca, porque van a tener acción a nivel de los miocitos, del intersticio, de la vasculatura, de la regulación de la contractilidad, por regulación de la calcio 2 ATPasa, que es directamente regulada por la T3. Sabemos también que las hormonas tiroideas nos van a ayudar a aumentar la precarga y a disminuir la poscarga, disminuyendo las resistencias vasculares periféricas. Entonces, bajo ese precepto, sí es que nosotros lo utilizamos. Habitualmente tomamos una determinación de hormonas tiroideas previa, y sí estamos monitorizando a los pacientes regularmente. No es como que ya se las indicamos y ya no volvemos a tomar determinaciones.
Estuve revisando, ahora que vi que íbamos a tener este journal, y vi que hay un artículo que salió el 19 de octubre, que es de Irán, donde también es un estudio doble ciego, que creo que eso sí nos da kilo. Y ellos lo utilizaron 6 horas previas a la cirugía, esta dosis, y 24 horas después de la cirugía. Y entonces ellos sí encontraron P significativas en cuanto a los días de intubación, estancia intrahospitalaria en la terapia y el score inotrópico. Entonces, si quieren, o sea, lo tengo en la mano, igual se lo puedo mandar a Carlos para que lo revisemos también. Y ahí se hablan mucho del mecanismo de acción. Yo creo que no debemos tampoco de olvidarnos como de la fisiología básica, y si está descrito que estas hormonas disminuyen y que el principal riesgo es en niños menores de 6 meses, pues entonces tenemos que considerarlo como parte de nuestro manejo. También, pues hay estudios que hablan que la determinación baja de la T3 libre es un marcador de mortalidad en los postquirúrgicos de cardio. Entonces, creo que eso también es importante mencionarlo. De acuerdo, gracias, Aranza. Luz, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muy interesante, sí, este último artículo, ojalá que nos lo puedan enviar, doctora. Totalmente de acuerdo con la doctora Ansi y la doctora que me precedió ahorita. Estoy de acuerdo que el perfil hormonal es parte del monitoreo que debemos hacer en estos niños. Y es parte de nuestro bagaje terapéutico el dar suplemento hormonal. Nosotros en nuestra terapia no usamos de rutina. Lo usamos en aquellos pacientes, como bien lo dijo el doctor, en pacientes con score inotrópico muy alto, que no puedes tú evolucionarlos más fácilmente, en aquellos donde no tenemos una respuesta adecuada. Entonces, es un bagaje importante de ahí, de herramientas terapéuticas. Y hay que recordar, como lo dijo la doctora, la fisiología básica. El problema en el posquirúrgico no es tanto la producción de la hormona, sino que es a nivel periférico, es a nivel enzimático, donde se convierte a las hormonas tiroideas. Y esto se presenta en los primeros 3 días del posquirúrgico cuando está el proceso inflamatorio a plenitud. Entonces, esos 3 días son muy importantes para dárselo a los pacientes. Nosotros lo usamos monitoreo del perfil tiroideo en aquellos pacientes que tienen tiempo de circulación extracorpórea prolongada, cirugías muy complejas, reoperaciones que les llevan a mucho tiempo anestésico también. Entonces, hacemos monitoreo del perfil tiroideo. Lo suspendemos cuando encontramos los niveles adecuados de estas hormonas. Generalmente son 3 días, como lo dicen los artículos. A mí los artículos me gustaron mucho. Lo único que les veo es que no nos dan valores previos del perfil hormonal tiroideo en los pacientes cardiópatas. Igual no nos dan el perfil de pacientes con alguna malformación o síndrome genético que se asocian con alteraciones de la tiroides, como lo dijo el doctor Bolio. Pero aún así considero que son estudios que metodológicamente cumplen muy bien los criterios para darle una validez de apoyo en la estrategia terapéutica. Entonces nosotros en el médico no usamos de rutina, solamente lo usamos en aquellos pacientes con score alto, como bien lo han dicho todos y como creo que en la gran mayoría de los centros lo hacemos. Yo estuve en ese congreso del INP, doctor Charlie, donde se le preguntó al doctor de Texas que si usaban ellos en forma rutinaria. Igual nos dio la misma respuesta, no, solamente en aquellos pacientes donde tenemos verificado que tiene hormonas bajas y que tiene un score inotrópico alto, ¿no? Y otro punto importante que me gustaría comentar es que hay que recordar que entre más larga la cirugía y los niños más pequeños, podemos tener otro efecto a nivel del eje hipotálamo, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo, hay que mantener bien perfundido a todos los niveles a estos pacientes y si requiere hormona, hay que reemplazarlo. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Víctor, adelante. Muy buenas noches a todos.
había bajado la mano porque ya las compañeras habían extendido algunos de los puntos, pero la experiencia que hemos tenido nosotros, o sea, pues contamos con un servicio de endocrino que trabajamos muy de cerca y sí empezamos nosotros a hacer un tamizaje, especialmente en los sindromáticos, como había mencionado, síndrome de Down. En el síndrome de Down, sí nosotros rutinariamente, si el paciente está hipotiroideo, ¿verdad? O sea, dejamos el tratamiento y lo continuamos después de especialmente cirugías de pronto más largas y sí, empíricamente, ¿verdad? No metodológicamente, como lo menciona el estudio TRIC y este otro, o sea, sí notamos una mejoría anecdótica, ¿verdad? Tal vez sí deberíamos de documentarla mejor. Lo que mencionaban de la evaluación preoperatoria, ¿verdad? Sí no tenemos información realmente de cómo estaban estos otros niños que no son sindromáticos, que no los evaluamos, cuáles son los niveles. La pregunta aquí, ¿verdad? Es si existe o no el efecto de sinergia, ¿verdad? Entre la depresión o la administración de estos de esta suplementación de hormonas con los inotrópicos, si ayudan estos otros mecanismos, ¿verdad? Realmente es lo que ayuda a que mejore el síndrome de bajo gasto cardíaco. Sí, parece ser bastante demostrado en los menores de 5 o 6 meses, en los mayores todavía pues es algo que yo creo que todavía tenemos que seguir encaminando los esfuerzos. Anecdóticamente pareciera que también el beneficio puede ser mayor que los riesgos encontrados, salvo que utilicemos dosis mucho más elevadas de estas hormonas. Muchas gracias, Víctor. Manolito, adelante, amigo. Hola, oigan, pues no tengo nada que agregar distinto, solamente mencionar que no siempre el endocrinólogo tiene la mejor opción aquí. Lamentablemente los endocrinólogos no están muy acostumbrados a manejar al paciente posoperado de corazón y para ellos muchos van a ser autoridades enfermos. Entonces, o sea, no tenemos esos endocrinólogos preparados para el posoperatorio de corazón. Realmente creo que no tengo nada más que decir distinto. Gracias, Manolito. Sí, justo lo que yo les preguntaba acerca de que a lo mejor nosotros no lo utilizamos tanto, primero para en el infantil siempre tienen que ser autorizados las determinaciones de hormonas por endocrino y eso a veces puede ser como un determinante y tienes razón, a veces a lo mejor el endocrinólogo no está tan empapado de la parte de cirugía cardíaca como el intensivista cardiovascular. ¿De acuerdo con eso, Manolito? Bueno, lo bueno es que no hay ningún endocrinólogo ahora. No invitamos a ninguno. No, ahora, a ver, yo les pregunto a los intensivistas o a los cardiólogos, al grupo en general. ¿Qué pasa si yo digo, de hoy en adelante, todos mis pacientes que opere con bomba de circulación extracorpórea, que estén más de 90 minutos en bomba de circulación extracorpórea y que sean menores de 6 meses, les voy a dejar una dosis de 0.5 microgramos por kilo cada 12 horas por 3 días de hormonas tiroideas? No me va a producir ya empíricamente, ni le voy a producir ningún daño, o sea, ¿cuál sería la objeción de dejárselas? Una dosis de 0.5 gramos la toleran y nada más va a ser 3 días y lo único que estoy haciendo es que lo que se pudo haber depletado de hormonas tiroideas por el uso de la bomba de circulación extracorpórea, lo estoy sustituyendo. Y si no se depletó, no le estoy dando demasiada dosis, o sea, tampoco le va a pasar nada. Entonces, si se llega a tomar como una rutina, y mira que yo soy enemigo de ese tipo de rutinas, pero me convenció en el segundo artículo que la dosis no es muy alta y además lo dicen solo 3 días y que demostraron que no hubo cambios en las hormonas tiroideas y también que no hubo ningún dato o síntoma de los que otros han objetado en anteriores ocasiones, que si taquicardia, que si pues qué sé yo. Ahora, no
O sea, no sé si alguien tendría, o qué me dirían alguien que la haga de abogado del diablo. Decido a mis pacientes menores de 6 meses dejarles 0.5 microgramos por kilo cada 12 horas por 3 días de hormonas tiroideas en el postoperatorio inmediato. ¿Cuál sería la objeción para no hacerlo? Ya aprendió la mecha, doctor. Tiene 3 respuestas. Primero Luz, Manuel Soriano y Miguel Luna. Adelante. Luz, bueno, pues, al saber que lo va a operar el doctor, lo que yo hago antes de que lo opere, le tomo una muestra. No, la verdad es que me parece una buena opción, doctor. Además, no es una hormona cara, no es un tiempo prolongado y sí nos va a beneficiar, la verdad. Tenemos más beneficios que riesgos. Ahora, para poder justificar y hacer un proceso metodológicamente bien, pues es muy fácil, hacemos un estudio. Sí, un estudio con cegado, con metodológico, ya sea que agarremos un control histórico o todo prospectivo, ¿no? Pero a mí me parece una muy buena idea, sobre todo en aquellos niños pequeños donde las cardiopatías son más complejas y los procedimientos más largos. Entonces, a mí me parece una buena opción, pero yo le tomaría sus muestras un poquito antes de que lo opere, doctor, y adelante. Listo. Manuelito, adelante. Justamente eso iba a comentar, o sea, yo creo que la toma primero de muestras prequirúrgicas, o sea, eso hay que fundamentarlo bastante bien y tenerlo como base, porque si el paciente también ya entra hipotiroideo, ya sabemos que justamente va a requerir esas hormonas. Y acerca del posoperatorio, digo, finalmente se depletan durante la bomba. Entonces, yo creo que yo se la dejaría a los pacientes de alto riesgo solamente. O sea, porque también el hecho de administrar hormona tiroidea, en algún momento podemos tener los efectos adversos como lo puede ser taquicardia, la cual no nos va a beneficiar. Entonces, yo creo que sí sería un poquito nada más selectivo en qué paciente que esté bien indicado, que tenga tal vez más de 90 minutos de bomba, algunos otros factores. Listo, gracias, Manuelito. Miguelito, adelante. Mike. Gracias, Charlie. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Bolio y los demás del foro. Creo que es interesante y digo, primero, no perder de vista que es un tratamiento coadyuvante. Al final de cuentas, creo que es muy importante. Antes no se sabía, no se conocía, creo que ahora es un punto a favor donde mucha gente está poniendo atención en cuanto a los beneficios concomitantes, podríamos llamarle, de una terapia sustitutiva o complementaria de hormonas tiroideas. Máxime si ya sabemos los efectos deleterios que con una circulación extracorpórea, a lo mejor de larga duración, mayor de 90 minutos, pues pudiera ser una buena manera de a lo mejor compensar la necesidad de un score de aminas o inotrópico mayor, ¿no? De alguna manera esto vemos que tiene un impacto en alguna medida sobre la disminución o la permisibilidad en la disminución de las aminas, y yo creo que es una buena opción. De acuerdo. Luz, adelante. Nada más un puntito. Hay que recordar que cuando tenemos circulaciones extracorpóreas prolongadas y todo eso, y esta depresión de las hormonas, pues nos va a llevar a una respuesta endógena de catecolaminas muy baja. Entonces tenemos que darle el sustrato metabólico a nuestras catecolaminas endógenas para que puedan tener buena respuesta hemodinámica. Entonces, en el entendido de que la hormona tiroidea es el sustrato metabólico de todas las hormonas catecolaminas endógenas, pues es una forma muy importante también de apoyar al paciente. Muy bien, Solamente gracias. Gracias, Luz. Adelante, doctor Furby. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Un saludo. Creo que esta parte de la alteración endocrinológica posbomba ha tenido, como ya bien mencionaron, un auge en los últimos años, viendo de primera instancia la parte que es algo que mencionaba en aquel congreso que hizo mención la doctora Luz, el doctor Saúl Flores, iniciando con la parte de los esteroides, ¿no? Y en los últimos años, cómo se ha metido la hormona tiroidea, y por ahí también empieza a haber otros marcadores. Mi opinión sería hacia la parte del comentario del doctor Bolio, es
A fin de cuentas, la hormona tiroidea va a funcionar como un biomarcador. Un biomarcador que también, enlazando con lo que decía la doctora Aranza, todavía creo que no está bien definido hacia dónde va a ir la tendencia a este biomarcador, sino si lo vamos a tomar como un biomarcador que nos sirve para ver optimización de gasto cardíaco desde la parte de la mejoría de la función miocárdica o de disminución de resistencias o hacia dónde va. Yo creo que la conducta de tomar, de dar el tiroideo y enlazándolo con lo que decía la doctora Luz de un estudio, se tendría que ver, y también con lo que decía Manuel, es ver la parte prequirúrgica, ¿no? Tener una determinación, y aquí tendríamos que determinar también en ayuda con endocrino qué es lo que vamos a medir. Nosotros en nuestro centro acostumbramos a medir la T3 libre, que es la que es biológicamente activa, pero tal vez también hay involucro de un poco de cómo participa la TSH. Eso la verdad es que no está, yo no lo he encontrado, y sí podría ser un fuerte del estudio para meter a endocrino en este punto. Pero mi conclusión sería que como biomarcador tendríamos que ver tendencia de esto, y la tendencia asociarlo hacia qué respuesta endógena, tomando en cuenta lo que hace ejemplo, con la troponina o la procalcitonina, hacia qué consecuencia fisiológica vamos a asociar este movimiento de la hormona tiroidea. No sé, es una idea que ahorita se me viene a la mente. Gracias, Rubí. Adelante, Luz. No, ya tengo la mano levantada, Dios mío santo. Ah, sí. Bueno, Pues hay que hacer un estudio multiinstitucional o interinstitucional, multicéntrico. Me quitas las palabras de la boca. Gracias, doctor Golión. No, la verdad es que sí, o sea, sí suena padre porque hay que darle una pensadita, y no sería un estudio ni muy caro ni muy difícil, es totalmente accesible y incluso a lo mejor nos puede servir nada más para buscar algún punto específico, porque pues bueno, o corroborar lo que ya están presentando estos dos estudios, ¿no? Por ejemplo, yo creo que nosotros, y el segundo estudio es eso, hasta lo dicen, países menos desarrollados, no como en Estados Unidos que hicieron el primer multicéntrico, sino creo que es de Yakarta, o no sé de dónde era el segundo. No es un estudio ni caro, ni difícil, ni nada. O sea, es nada más un estudio de planeación y obtención de datos, pero las variables no son muy difíciles de determinar. Y con respecto a lo que comentaba Furby de la TSH, bueno, a fin de cuentas, nos serviría realmente para ver qué está pasando con la T3 libre, que sería o sea, hay que recordar que TSH se eleva cuando, como respuesta al hipotiroidismo, para tratar de producir más hormonas tiroideas. Entonces, yo creo que es un poco complementario. O sea, yo creo que en la bomba de circulación extracorpórea lo que estamos haciendo es depletar de hormonas tiroideas, y ni con el estímulo de TSH ni le da tiempo de darse cuenta a la TSH de que se tiene que liberar más TSH para estimular a la tiroides, ni la tiroides se da cuenta de que, o le da tiempo de estar esos primeros 3 días, de estar compensando las hormonas que se depletaron. Y entonces lo único que estaríamos haciendo es esos 3 primeros días darle un complemento. Es un poco como, por ejemplo, la diálisis, cuando hemos discutido que sí, tengo que dializar al paciente, aunque esté orinando bien y aunque esté el riñón bien y con buena función renal, pues a veces sí, porque le voy a ayudar al riñón a sacar más líquidos, porque no le está dando o sea, no es una insuficiencia renal per se, sino es una insuficiencia renal relativa. Lo mismo, es un hipotiroidismo porque las hormonas se depletaron y no le está dando tiempo de recuperarlas rápido, y además en los 3 primeros días, que son los momentos más importantes para
la evolución del paciente, pues, los 3 primeros días. Entonces, yo así lo vería y creo que Luz Helena nos le dio, o sea, estamos de acuerdo, pues, que hay que hacer un estudio multicéntrico y que no sería ni difícil, ni caro, ni complicado, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues la verdad es que, digo, suena a buena idea, pero creo que se puede hacer muy real. O sea, hoy contamos con centros, primero dentro de la República, institutos nacionales de salud, tenemos centros en Sudamérica, en el norte, en el sureste. O sea, la verdad es que es una muy buena idea y creo que sobre todo es bastante aterrizada. Entonces, el doctor Bolio y la doctora Luz se van a comprometer hoy a organizar un buen protocolo. Pongámosle fecha. Y entonces ya nada más les mandamos el protocolo vía WhatsApp para que todos podamos participar. No, suena bastante bien. Suena bastante Pongo tiempos, como dice el doctor. perfecto. Proponemos tiempos para hacer el protocolo, presentarlo, hacer todos los cambios, modificaciones. Nada más una pregunta, doctor Bolio. ¿Cuántos centros a nivel nacional hacen cirugía de congénitos? Bueno, hemos calculado en algunas de las encuestas que se han hecho, más bien de número importante, aquel estudio que salió de Institutos Nacionales de Salud, éramos como grandes, pues, o así, que se podrían incluir, creo, no me acuerdo, pero más o menos alrededor de 16, creo, que no son pocos, tampoco, pues, por ejemplo, nada más en la Ciudad de México, que pueden tener pacientes así, estamos como 6 centros que pudiéramos estar aportando un número de pacientes más o menos de rutina o que estamos operando lo suficiente número de pacientes. Y en toda la República Mexicana, todos los centros médicos, todos las ciudades grandes, pues ya tienen centros, tanto HRAES como Seguro Social, sobre todo, un poco menos el ISSSTE, pero que sí se pueden juntar un buen número de centros y sí podríamos juntar los pacientes. Ahora, habría que definir muy bien qué tipo de pacientes, porque no necesariamente todos los centros tienen el número suficiente de bombas y de pacientes complicados y de menores de 6 meses, que serían estamos tratando de pensar. Finalmente, el primer artículo ya demostró que arriba de los 2 años no sirve para, no ve ninguna diferencia significativa ni en el tiempo de extubación, ni en el tiempo, ni en el score de aminas, ni nada, ¿no? Entonces, si definimos muy específicamente un grupo de pacientes, alguien nos debe calcular el tamaño de la muestra para que sea una muestra significativa, ¿no? Sí, hay, metodológicamente sí se puede plantear, doctor, con fórmulas especiales. Bueno, ya nos metimos en esto, doctor, ¿eh? Seguro. No, aparte, como le comentaba, o sea, aquí dentro del Journal hay un buen número de centros, no nada más dentro de la República, sino algunos centros en Sudamérica que seguramente con un buen protocolo estarían interesados en participar. Por ahí está Víctor, que seguramente le gustaría la idea. Ahora, también es eso, si hay muchos centros, no necesariamente todos tienen que meter muchos pacientes. O sea, precisamente los multicéntricos es eso, para que si yo tengo 2 pacientes con estas características y por allá tengo otros 3, pues se van aleatorizando los pacientes. Más bien tendríamos que ver quién los aleatoriza, si una persona sería el que le habla al centro y le dice, te toca tal cosa, pero que no se entere el cirujano, ¿no? Sí, un doble ciego. Sí. Muy bien. Trabajaremos en eso, doctor Alcántara. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra comentario? ¿Pregunta? Muy bien. Bueno, pues de no ser así, Ale, nuevamente muchísimas gracias por presentarnos estos artículos. Les comento que ya tenemos el calendario de lo que resta del año. Hay una fecha disponible todavía, entonces si alguien está interesado en presentar algo que sea de su interés, por favor, con todo gusto y con toda confianza. Y en la próxima semana no se ha conectado mucho con nosotros, pero el doctor Alberto Zárate, él es cardiólogo y es hemodinamista, nos va a hablar también de un tema bastante interesante que es la circulación linfática,
Entonces ya les haré llegar los artículos. Y bueno, pues nuevamente, Ale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que vengan muy buenos resultados para ustedes allá en este grupo que están haciendo. Miguel, muchas gracias también, amigo. Y que todos tengan buena noche. Y felicidades, Miguel. Gracias a ustedes. Buenas noches.